Bueno, muy buenos días. Hoy tenemos el enorme privilegio y el gusto de estar con Ana María Rodríguez desde Montevideo, ¿no? ¿Estás en Montevideo, Ana María? Malvin Norte. Malvin Norte. Bueno, yo estoy en Almagro, Buenos Aires, así que bueno. Este, Vamos a hablar de un tema de un libro que vas a presentar ahora en la feria, ¿no? Exacto. ¿Qué día Lo vamos a, presentar? lo vamos a presentar el 4 de octubre con Gerardo Caetano, que es gran responsable de que el libro se haya editado en la forma que se editó, porque yo en realidad, como es un libro medio grande y mucha nota al pie, todo eso, viste que las editoriales le disparan un poco. Y yo dije, Banda Oriental, que es la editorial más importante acá de historia, digo, no los voy a convencer. Y iba a publicar por mi cuenta en otro lado, pero cuando le conté a Gerardo me dijo, no, este libro es muy importante porque hay muy poca cosa sobre historia de la política exterior, yo voy a hablar con los de Banda. Bueno, al final los convenció. Y entonces, gran responsable. Y ahora le dije, bueno, como soy responsable, tenés que presentarlo. Buenísimo, buenísimo. Uruguay, entre las grandes potencias y los grandes vecinos. 1945, historia de las relaciones exteriores del Uruguay en esos 45 años. De eso se trata. Contame, Ana María, ¿cómo llegás vos a esto desde tu rol de investigadora y de historiadora? ¿Por qué y cómo? Bueno, en primer lugar, aclarar que este libro es una recopilación de trabajos que yo elaboré en el marco de 20 años, pero son trabajos, ponencias, artículos publicados en revistas, algunas conferencias, cosas que no están publicadas en libro, porque, digamos, yo tenía temor que todo ese material, que mucho de ellos yo lo había subido al sitio de academia.edu, pero digo, desaparece ese sitio y desaparecen los trabajos, porque no tienen otra perdurabilidad. Y eran, digamos, trabajos que habían jalonado toda mi carrera, todos relacionados con la historia de la política exterior, porque tengo otras ponencias, otros que se relacionan con otros temas, pero decidí reunirlos en eso. Yo que el primer trabajo, ponerle desde el año 97 y el último es de 2017, ¿no? Entonces, pero todos están relacionados con la historia de la política exterior uruguaya. Yo más que nada trabajé primero en los años 30, porque eso tenía que ver también con un tema yo fui durante 30 años docente e investigadora en el Departamento de Historia del Uruguay de la Facultad de Humanidades. Y ahí en su momento, a la salida de la dictadura, a pedido del Consejo de la facultad, que respetando la libertad de cátedra, pero diciendo igual que cada uno trabaje en lo que quiera, pero quiero que cada departamento me diga cuál es el proyecto prioritario. Y en ese momento, que Barran era el director del departamento, se juntaron con Gerardo Caetano y con Raúl Yaco, otros dos compañeros, dos colegas historiadores, y decidieron que, dado que en el periodo de la dictadura se había avanzado bastante sobre el estudio del vallismo, de la Uruguay vallista, ponerle de 1903 al 30, 33, que correspondía avanzar sobre los años 30 y el periodo de la Segunda Guerra, es decir, del 30 al 45. Y pasó a ser un poco ese lo que llamábamos el proyecto central. Y en ese marco, que yo empecé como una humilde ayudante, como corresponde, en ese marco yo empecé a trabajar el tema de las relaciones exteriores y un poco determinado también por algunas circunstancias especiales, que yo sabía bastante inglés y entonces Barral me pidió que fuera a traer informes diplomáticos estadounidenses, me apoyó para una beca Fulbright, tuve 3 meses en el año 88 en los National Archives en Washington investigando. Y todo eso me determinó a presentar un proyecto de dedicación total, que por suerte me salió en el año 93, que el tema era Uruguay, Estados Unidos y el sistema panamericano 1930-1945. Después eso salió, pero después cuando yo me puse a investigar en los archivos de acá, me di cuenta que si yo no estudiaba la relación de Uruguay con Argentina y Brasil, no iba a entender nada. La grande potencia, fantástico, pero cada medida que había que tomar, Uruguay miraba hacia Río de Janeiro y hacia Buenos Aires. Entonces, eso fue ampliando, digamos, el proyecto de investigación, pero siempre entre los años 30, ¿no? Ahora, en la forma en que me embarqué un poco en otros periodos, sobre todo volví hacia el periodo, digamos, del vallismo y del primer vallismo, al cual corresponden, por ejemplo, los 2 o 3 primeros capítulos de este libro, tiene que ver un poco con que
cosas circunstanciales. Yo siempre les digo a mis alumnos y todo, hay mucho en la investigación que está en lo planificado, lo pensado, el proyecto, la metodología, todo eso. Pero después está lo imprevisto, lo fortuito. La invitación de fulano para que escriba sobre esto, la invitación, y que son determinantes porque te amplían. Yo siempre trato de decir que sí, siempre digo, soy del sí fácil, pero me han servido enormemente. Y esto, por ejemplo, un trabajo, no sé si querés que hable ya de eso, pero digamos, el trabajo que abre el libro, que es un trabajo sobre un pequeño aspecto de un tema mucho más grande, del conflicto entre Argentina y Uruguay por los límites del Río de la Sí, Plata. de eso quiero que nos metamos en profundidad, pero antes te quería preguntar, Sí. el surgimiento de archivos, la investigación de archivos, ¿has encontrado cosas recientes que dan luz a las cosas que has estado trabajando sobre estos periodos? Bueno, una cosa importante a tener en cuenta es que en la historia de la política exterior uruguaya, durante mucho tiempo, no, lo que había más que nada era, no era producción de historiadores profesionales, sino que era más bien gente vinculada al tema, diplomáticos, abogados especialistas en derecho internacional público, que, digamos, relataban algunos aspectos, por ejemplo, conferencias panamericanas. Bueno, es un libro que están los detalles centrales de las resoluciones, pero nosotros sabemos que la diplomacia no es lo que está escrito ahí, porque lo más importante sucede atrás, ¿no? En la trastienda, las negociaciones, las presiones, todo eso. Entonces, eso se ve en los archivos. Entonces, había muy poca, casi nada, investigación en archivos, es decir, documentación inédita, etcétera. Teníamos, sí, un aporte importante que había hecho Nahum, y en su momento también con Barran, pero sobre todo después siguió Nahum esa línea, que él publicó este artículo, una selección de informes diplomáticos británicos, que son como 12 tomos, franceses, españoles, pero es una selección, pero eso fue una gran ayuda, ¿no? Pero de todas maneras faltaba eso, entrar más a los archivos. Y ahí fue que había empezado a trabajar en el archivo histórico diplomático de acá de nuestro ministerio. Después fui al archivo de la Cancillería Argentina, que es muy bueno y que funcionarios me trataron siempre en forma excelente. Pero trabajando sobre los periodos que yo estaba trabajando, si los años 30 la guerra, ta. Pero el tema de cómo me metí en este tema de los conflictos de límites del Río de la Plata también es un poco también de lo imprevisto, ¿no? Porque llegó, viste, el año 2010, estaban las conmemoraciones del bicentenario, de la independencia, todo eso. En ese momento las relaciones con Uruguay y Argentina estaban muy tensas, vinculadas a problemas de límites en el Río de la Plata, el tema de las papeleras, la ruptura de los puentes, todo. Estaba fea la situación. Y en ese momento me dice la compañera Ana Frega, que es la directora del departamento, me dice, mira, Ana María, tenemos una invitación para participar en una mesa redonda en Paysandú, que, que es sobre temas vinculados con los dos países y el festejo del bicentenario, y que es organizado entre el Consulado Argentino en Paysandú, la Intendencia y todo. Y en este momento no podemos decir que no, la universidad tiene que contribuir, digamos, "Ah, perfecto, yo no puedo ir, no sé qué". Yo digo, "¿Pero yo que voy a hablar digamos, del segundo centenario de la independencia cuando yo no trabajo ese tema, ¿viste? Para nada". Y entonces Ana Ferreira, que es rapidísima y conoce mis debilidades, me dice, pero podés trabajar sobre el primer centenario, sobre 1910, que vos te... Porque claro, yo el curso que daba en la facultad era el curso que iba de 1850 a 1930, es decir, de la modernización y el vallismo. Yo trabajaba el vallismo en el periodo de 1910. Digo, bueno, está, voy a ver, voy a hacer algo. Empecé a mirar la bibliografía, vi que había poca cosa, me fui al archivo de relaciones exteriores, me dijeron, de ese periodo no tenemos nada, la correspondencia diplomática está desaparecida aparentemente, tenemos solo unas pocas cartas del embajador cuando se inicia el conflicto, que era el escritor de Eduardo Acevedo Díaz, y entonces ahí, digamos, pero me dio para armar algo, para ir a la charla. Salí con cierta elegancia del compromiso, pero me quedó la espina, digo, este es un tema que no puede ser que no lo hayamos trabajado nada.
Y ahí fue como de a poco me fui enganchando para trabajar eso y buscando documentación, este, porque tenemos acá la particularidad de que el archivo histórico diplomático está dividido, lo cual es muy malo. Es decir, en la época de la dictadura, cumpliendo una resolución de una ley, que los archivos, digamos, de más de 50 años van al Archivo General de la Nación, se dividió el archivo. Entonces, hasta 1930, supuestamente está todo en el Archivo General de la Nación. Y del 30 en adelante está en el Ministerio, en el Archivo Diplomático. No es tan así porque en el archivo diplomático también quedan algunos fondos anteriores, pequeñas cosas, pero bueno, es complicado. Fui al Archivo General de la Nación, tampoco ahí había documentación de conflicto, ¿no? Digo, pero ¿y qué pasó con esto? Bueno, el ministerio se había mudado en su momento, porque estuvo originalmente en el Cabildo. Digo, originalmente, primero estaba en el Palacio de Tebe, creo, ahí enseguida tenía la oficina del ministro, pero bueno, después estaba en el Cabildo y cuando el Cabildo se mudó el ministerio hacia el actual Palacio Santo, ahí dice que fue medio catastrófico, como todas esas mudanzas. Me dijo el jefe del archivo, que somos muy amigos, que él recuerda relatos de funcionarios que le dijeron que durante 3 años había pila de expedientes en los pasillos, que puede haber pasado cualquier cosa. Buah. Ahora, yo dije, bueno, ¿dónde puedo investigar sobre ese periodo? Algo bueno. Tiene el presidente, Claudio Williman, que fue el que estuvo entre las dos presidencias de Valle. Valle estuvo del 3 al 7, Williman del 7 al 11, y Valle volvió a la segunda presidencia, que fue la más radical, del 11 al 15. Entonces, había visto yo una vez mirando los fondos de la GN de que había un archivo de Williman. Fui al archivo, que es un archivo enorme, ¿Ese y archivo de ahí, Williman está dónde? en el Archivo General de la Nación, Ah, acá de está Montevideo. separado. Sí, fue una donación de la familia, que muy bien, digamos, si uno lo compara con otros dramas que tenemos, como no poder entrar al archivo de Valle Ordóñez, bueno, porque la familia de él no hizo lo mismo, pero bueno, en el caso de, de Williman, los hijos lo donaron, inclusive uno de ellos lo ordenó bastante, y aparte de ver la caja relacionada con relaciones exteriores y eso, fui a ver unas cajas ordenadas por el que fue secretario en ese momento de Wilman, Emilio Barbarú, que son se llaman cajas, son 8 cajas grandes, de correspondencia privada y confidencial recibida durante la presidencia. Son apasionantes, te diré, como la mayor parte de los funcionarios, digamos, políticos de la época, el 90% eran pedidos de empleo. Te olvidas que en aquella época no había una entrada al Estado, la ventanilla, los concursos, ¿viste? Entraban por amistad política. Pero no era todo así, había mucha cosa relacionada en el periodo del conflicto, relacionada con el conflicto, porque estaba, por ejemplo, el canciller, estaban todos en el mismo lugar, en el Palacio Esteves, ahí, en la Plaza Independencia, en la Casa de Gobierno, que era en ese momento, tenía un despacho el ministro de Relaciones Exteriores, el despacho tenía el presidente, bueno, pero a veces el presidente estaba ocupado, entonces venía el canciller y le dejaba una esquela y le decía, hoy estuve con el doctor Gonzalo Ramírez y me dijo tal cosa y recibí un telegrama de acá. Y ahí fui reconstruyendo a través de esa correspondencia y de las cartas que recibía Williman, cómo se había, digamos, posicionado Uruguay. Pero eso era el inicio. Y ahí decidí ir a las relaciones, al Archivo de Relaciones Exteriores de la Cancillería Argentina. Pedí la documentación del periodo, encontré mucha documentación relacionada con la política, ¿no? Inclusive algunos expedientes reservados vinculados con, como siempre pasa en cualquier país, si hay, por ejemplo, un problema político grave, el embajador envía informes con carácter reservado, son temas delicados. Bueno, el levantamiento de 1910 es un levantamiento pequeño del cual a poco se habla, porque todo el mundo piensa que la guerra civil terminó en 1904, pero en realidad en 1910 hubo un levantamiento de un sector del Partido Nacional, que hubo enfrentamientos y hubo Y eso lo muertos. encontraste dentro de los archivos del embajador argentino en Uruguay. No, 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 no. Eso en el archivo de la Cancillería Argentina en Buenos Aires. Pero hasta ahora esa no era la documentación relacionada con el conflicto, no aparecía lo del conflicto, pero en algún lado tiene que estar. Entonces, cuando ya me había pasado como una semana revisando material y los muchachos tratando de ayudarme, los funcionarios,
Y el último día aparece, que lo tengo grabado, uno de los muchachos, de los funcionarios, que era el que llevaba y traía las cajas, que, viene con un carrito con un montón de cajas y dice, mire, profesora, yo creo que lo que usted busca es esto que está acá. Bueno, saca unas cajas y ahí en esas cajas estaban los expedientes que decía conflicto, no sé qué, con Uruguay por los límites del Río de la Plata, no me acuerdo bien, durante durante el ministerio del doctor Estanislao Ceballos. Digo, es esto, ahora tenían todo un hecho que se ha reservado, no sé qué. Entonces me dijeron, mira, esto lo podés mirar, pero nada más, no podés ni tomar nota ni nada, porque esto está reservado clasificado, porque todo el sector, que resulta un poco sorprendente a esta altura de la vida, pero bueno, toda la división del archivo que se llama Límites y Fronteras está reservado y clasificado. Ahora me dijeron, si vos pedís la desclasificación, es muy probable que te la den. Digo, ¿te parece? Sí, 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 me asesoraron todo como tenía que hacerlo, se portaron divino. Dejé la nota y dice, pero mira que lleva un tiempo, dice, porque después que lo autorizan, fotocopian todo lo que te van a dar. Bueno, entonces, como a los 6 meses, recibo un mail de una de las funcionarias, excelente, Alba Lombardi, me dice, mira que salió la desclasificación, vení cuando quiera. Ellos lo digitalizan en realidad, y sería bárbaro que le dijeran, bueno, ya lo digitalizamos, te lo mandamos, pero no, no tiene que ir a investigar. Y ahí fui, me pasé otra semana que, imaginás que fue tras, sacando fotos continuamente, y ahí había una documentación fantástica, fantástica, porque pocas veces se puede acceder a esa información tan De los dos lados, interna, digamos. de los dos Era la lados. correspondencia, más que nada, no único, pero más que nada entre el canciller argentino Estanislao Ceballos, personaje muy particular, una figura más destacada de la generación del 80, y el embajador argentino en Montevideo que se llamaba Alejandro Quesalada, que era más o menos de la misma generación y del mismo corte ideológico y político que Ceballos, ¿no? Y ahí hay cosas sumamente sabrosas de cómo se maneja el conflicto y todo eso. Antes de empezar a que me cuentes el conflicto, hablame de la personalidad y la ideología de Ceballos y ese entorno que tenía. Bueno, un poco atrevido para mí, tanto que soy uruguaya, pero bueno, por lo que yo leí, pasa que las aproximaciones que había visto hasta ese momento en Argentina, había muchas cosas relacionadas, relatos muy elogiosos de Ceballos, ¿no? Este, sobre todo el libro de Chepareborda, etcétera, que generalmente era lo que la bibliografía citaba, pero con poco manejo de las fuentes directas, muy poca cosa. Y, y bueno, pero después encontré algunos artículos más modernos, más críticos sobre la postura de Ceballos, un tipo, digamos, con una cabeza muy, muy marcada por el, digamos, el nacionalismo, este, el militarismo, el racismo también, que se ve en muchas cosas. Bueno, había tenido participación en la campaña del desierto, tenía una colección de 300 cráneos de indígenas que se exhibieron durante mucho tiempo en el Museo de Historia Natural, no sé si en La Plata, y que después en los años 40 se sacó porque ya como que era demasiado, ¿viste? Era una persona muy, en ese sentido, muy especial. Él Y se estaba ve en la escandalizado por la inmigración, la gran inmigración, ¿no? De esos años. un momento claro, digamos, donde ahí hay hay un pasaje, por ejemplo, de alguna correspondencia con Desalada, donde, digamos, también él da, y en cosas que él había escrito, hay un discurso que él dio creo que fue en el Parlamento, donde habla como ejemplo de lo que no hay que hacer, del ejemplo de Montevideo, dice, porque así estaríamos como en Montevideo cosmopolita, como diciendo, estamos perdiendo la nacionalidad, la identidad, etcétera, etcétera, este aluvión. Claro, era la Argentina de la aluvional, digamos, porque no era aquella, un goteo, no, no, eran decenas de miles de inmigrantes que llegaban. Entonces, la clase alta, sobre todo, estaba muy preocupada. Por un lado, a los industriales le venía muy bien para la mano de obra, pero por otro lado, desde el punto de vista de la identidad, sobre eso se ha trabajado muy bien en Argentina, mucho más que acá. Hay un libro muy lindo de Lidia Bertoni sobre ese tema. Y bueno, él era, digamos, de los que soñaba con la reconstrucción del virreinato, para decirlo en forma, y nos veía como una provincia, esa es la realidad. Inclusive en la correspondencia hasta que intercambia,
ese tema aparece, ¿no? La dificultad de ver a Uruguay como un país soberano y todos los planteos que hace Uruguay en relación con el conflicto que se genera por los límites del Río de la Plata, lo ven más que nada como a la acción de la diplomacia del Barón de Río Branco que está atrás manejando, ¿no? Como si fuéramos títeres, a los políticos uruguayos, digamos, muy inexperientes, sobre todo el que era en ese momento canciller, el primer canciller durante el conflicto, pues lo cambian, que era Jacobo Varela Acevedo, un tipo muy joven, vallista, que había sido secretario de la presidencia de Valle en la primera presidencia de Valle. Y que, según Estanislao Ceballos, tenía posturas radicales y no sé cuánto, y él Ana se María, propone. pero Ceballos tenía también sectores dentro del Uruguay que estaban también en su misma línea ideológica, ¿no? Algunos blancos, ¿cómo era esa historia? No, el tema ahí no es que, el problema cuál es, que ese sector de los que se llamaban en ese momento blancos radicales, que después de 1904 igual seguían planteando la necesidad de un levantamiento armado para lograr mayor participación política. Hay que pensar que en ese momento el sistema de la organización política no era absolutamente democrática, digamos, o sea que no había representación proporcional, por ejemplo, bueno, una serie de cosas. Pero no eran todos los blancos. Por ejemplo, Herrera, Luis Alberto Herrera, que en ese momento era un joven diputado, estaba en la postura de que la gente votara, de que los blancos anotaran en la Corte Electoral, que votaran, de dar vuelta. Entonces, ese pequeño sector, ¿qué pasa? Que para poder hacer un levantamiento necesitaban la complicidad de las autoridades argentinas, como ya sucedió muchas veces. Entonces, no tenían ningún interés en enemistarse con Argentina ni con Ceballos. Entonces, a diferencia del resto, digamos, de los sectores políticos y de la prensa uruguaya que apoyó 100% prácticamente al gobierno defendiendo los derechos uruguayos del Río de la Plata, que no era la situación de Ceballos, porque Ceballos ya estaba enfrentado con algunos diarios importantes que no estaban en su misma línea y sectores, digamos, dirigentes que pensaban que se le había ido la mano y que terminan derribándolo. O sea que acá en realidad Wilman contaba con mayor respaldo y las críticas que recibió en realidad no fueron por el enfrentamiento en Argentina, sino por no haber sido lo suficientemente radicales en ese enfrentamiento. Es decir, por no haber roto relaciones, que era en su momento lo que quiso hacer Daniel Acevedo, y que Williman dijo, atenti, vamos, es Argentina, como diciendo, muy difícil para Uruguay romper relaciones con Argentina. No es que no haya habido rupturas, las hubo en su momento. En el año 32 te rompió relaciones por una cosa muy menor. Claro, atrás de eso había otra serie de cosas, ¿no? Pero fue una ruptura que duró 4 meses. Pero romper relaciones con Argentina para Uruguay es muy difícil, ¿no? No solo por el tamaño de los países, pero por las relaciones, la historia en común, la sociedad, digamos. En Buenos Aires ya en esa época vivían más de 100.000 uruguayos, digamos. Las relaciones permanentes que iban y venían, y unos estaban casados con esto, en una sociedad, digamos, muy internacional. Digo, yo recuerdo, por ejemplo, que me sorprendió, porque la verdad que no lo sabía, cuando murió Julio Herrera Lloves, que había sido presidente uruguayo en la década del 90, justamente donde la crisis del 90, que había tenido una ruptura con el fascismo, Valle eso era de ni olvido ni perdón, ¿no? Entonces, cuando murió Julio Herrera Lloves, este, no hizo ningún esfuerzo para hacerle homenajes, ¿no? De ningún tipo, los mínimos, ¿no? Pero insólitamente veo que ya en ese momento, eran el 12, creo, Sáenz Peña era presidente, y Sáenz Peña declaró 3 días de duelo nacional en Argentina por la muerte de... Entonces, y después me entero que eran primos hermanos. Entonces, Ah, digamos, digo, había mucha relación entonces, entre las sociedades, y bueno, entonces no era tan fácil. Y aparte, en ese sentido, Williman digo, bueno, vamos a llevarlo dentro de los límites, pero como se ven varias correspondencias, tampoco vamos a quedarnos callados y vamos a dejar como diciendo que nos pasen por arriba sin decir nada, ¿no? No tendremos la fuerza para exigir que se respete nuestra soberanía, porque el tema central era, claro, que no estaban solucionados los límites. Es decir, había un uso común de las aguas,
pero no había una definición, no había habido un tratado. No tratado. tenemos que olvidarnos la cantidad de conflictos que tuvo Uruguay por el Río de la Plata en Argentina, y es fácil darse cuenta porque recién lo solucionó en 1973, cuando Perón y Bordaberry firmaron el tratado de Tal rectificación de cual. límites en el Río de la Plata y Ahora, recientemente Malvinas. ahora nos vamos a meter en el episodio concreto, pero antes te quería preguntar, aparece Vos parame Gabriel. nomás si querés que yo agarre para otro lado, parame. Sí, no, te quería preguntar, soy yo el que agarro por otro lado. Gabriel Terra. Gabriel Terra es parte del gabinete de Williman, ¿no? En este Exacto, momento. exacto, es joven, un joven ministro de Industrias, y es el que genera el inicio del conflicto. Ah, Claro, porque él, este, ¿qué hace? En ese momento él estaba en la línea del vallismo, o la ruptura con Valle es posterior. Pero él, ¿qué hace? Hace un decreto de pesca, famoso decreto de pesca, en agosto de 1907, por el cual se autoriza la pesca con bow, como se decía en esa época, eran las redes de arrastre, que en la primera presidencia de Valle habían sido prohibidas para mayor estudio, a ver en qué medida eso afectaba la riqueza, digamos, hícola del país, yo qué sé, no se sabía que destruía las especies, etcétera. Bueno, había pesca artesanal en esa época más que nada, pescadores que vendían toda su producción en Buenos Aires, ¿no? Era el gran mercado, pero en Uruguay parece que se consumía poquísimo. Seguíamos aferrados a la vaca, al asado, pero pescado parece que se vendía más que nada en Buenos Aires. Y entonces ese decreto que decía que se autorizaba la pesca con redes de arrastre desde las 5 hasta, digamos, a partir de las 5 millas de la costa, Guay, que son unos 8 kilómetros, y hasta la mitad del río. ¿Y eso qué era? En el fondo era decir, nosotros tenemos derecho hasta la mitad del río. Entonces, primero saltó la prensa argentina, que eso afectaba a esto, a la industria de pesca argentina y no sé qué, pero el que saltó así como con un resorte fue Ceballos, porque dijo, ¿cómo estos se dan el lujo de sacar un decreto suponiendo que está resuelto el problema del límite cuando no hay ningún documento, ningún instrumento jurídico que lo avale? Entonces le dio las instrucciones al embajador de Salada de protestar. ya, Ahora, ya. Acá vamos a cortar. Vamos a dejar el suspenso para el próximo capítulo. Cómo sigue esta historia? Nos vemos en el próximo capítulo, Ana María. hasta luego. Chao.